Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo e intrigante video de tutoriales Gerberín, el canal más arrabalero pero con más categoría de todo YouTube, ya que tenemos a los suscriptores más guapos y más leídos de la farándula. Te hablé sin que me oyera. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los amores secretos de Pedro Infante. Sí, amigo, secretos, no los conocidos, porque todo mundo conoce quién fue, por ejemplo, María Eugenia León, Lupita Torrentera o Irma Dorantes. Sus motos, después sus aviones, y las mujeres pues siempre. Hola, ¿cuántos carros tenía? Recuerdo. Al volver ya estaba seca, ya no quiso. Sí, todo el mundo las conocemos, pero de las que vamos a hablar hoy es de las que son completamente desconocidas, pero que existieron, y vaya que existieron y a raudales. Hoy te hablaré de los amores más secretos de nuestro querido ídolo del pueblo, Pedro Infante. Noche con noche va creciendo. Así que si ya tiene lista su botana, siéntese junto a la persona que más quiera. Y si ya está suscrito al canal, pues ya estamos listos para irnos con todo, a lo que te truje, chencha. ¿Qué quiere usted matar? Y pues bien, amigos, nuestro querido ídolo del pueblo, Pedro Infante, fue bien tremendo. Y es que, como todos sabemos, a él le gustaban mucho las bellas damas, como a la mayoría de los hombres, no nos vamos a hacer de la boca chiquita, pero lo que pasa es que él, pues, tenía más lana y era más famoso, y entonces era fácil para él conquistar a las muchachas. Pasos contaditos, sin pedirse. A pesar de la fama y de la buena apariencia de Pedro, pues no todas le hicieron caso. Algunas porque, pues, sabían que Pedro Infante nada más las quería para jugar con ellas, y otras porque, a lo mejor, tenían un compromiso y no querían tener problemas. Y esos ojitos sabrán quién es. Este fue el caso de Lilia Prado, quien dijo que Pedro Infante, pues, intentó conquistarla, pero que como no le hizo caso, luego Pedro Infante mejor se tiró a conquistar a la mamá y después a las hermanas, que, por cierto, tenemos un video que habla sobre eso, pero al final, pues, no se hizo la machaca, porque Lilia Prado miraba a Pedro Infante como un amigo, no como una pareja sentimental. De tu esposa me ha conmovido. Ahora comprendo. Tenías razón al insultarme. Otra que tampoco se dejó conquistar por Pedro Infante fue Silvia Pinal, quien dijo que Pedro Infante llegaba mucho a su casa a visitarla, y que sí, medio le tiraba la onda, pero que ella miraba a Pedro Infante como un tipo inocente, sin tanta malicia. Era un ser maravilloso, era muy sencillo. Le gustaba comer, le gustaba las cosas que a mí me gustan. Y es que sí, amigos, nuestro Pedro Infante era un pan de Dios, era una persona que igual se sentaba a comer con sus albañiles así como con altos ejecutivos del cine, o sea que él no se creía muy, era una persona bastante sencilla y bien buena onda. De amor no voy a morirme. Pero ya ven que estas actrices, pues, le andaban viendo siempre sus intereses personales, y a Silvia Pinal y a Lilia Prado les gustaban los tipos que realmente soltaran buena lana, o sea, los productores de cine o los políticos que andaban bien metidos con las actrices de ese entonces. Nadie puede querer como tú quieres. Nadie Alternó con las grandes figuras. Ahí está Pedro Infante, por ejemplo. Sí, tuve esa suerte. Hice 4 películas con él. Incluso, mucho se rumora que la gran Sarita Montiel tuvo un romance con Pedro Infante, pero que ella, en realidad, lo tenía así como quien dice, bajo el agua, porque no quería dar a conocer su romance, ya que, en realidad, andaba de amante de Miguel Alemán, quien para ese entonces era presidente de México y que era un hombre muy poderoso y que si se sabía que andaba con Pedro Infante, pues que le iban a dar chicharrón a mi querido Pedro. Dio tu querer, sigo buscando. Entonces, que ese romance fue así como quien dice, debajito del agua, como no queriendo la cosa. Y también se menciona a otras actrices de la época, pero vamos, ellas eran famosas, y si existían esos romances, eran bien clandestinos, dado que ellas tenían otros compromisos con otros hombres poderosos. Y si andaban con Pedro Infante, era únicamente como echarse una canita al aire. Bachelo, más la canija con Gaspar se daba vuelo. Pero como les vengo diciendo, no es de estos romances que yo quiero hablarles, sino de romances aún más ocultos.
Sí, señores, aunque no lo crean, hay cosas que ustedes todavía no saben de Pedro Infante y que aquí en tutoriales nos hemos dado a la tarea de investigar a profundidad. Nos dé la luz del día. Y que seguramente, después de esto, saldrán otros youtubers copiones a hacer los mismos videos que nosotros, pero ya no nos importa, porque usted primero lo supo aquí con nosotros. Recuérdese que siempre decimos que en tutoriales tenemos con queso las quesadillas y el chocolate espeso, los otros son meras copias piratas. Vencido, mendigas caridad. Y vieran que Pedro Infante, aparte del supuesto noviazgo con Sarita Montiel, también se le achaca Carmen Sevilla, o sea, puras muchachas españolas. Entonces, Pedro Infante tuvo novias extranjeras, algunas cubanas y otras colombianas, pero las que le llegaron bien profundo en el corazón, aunque no me lo crean, fueron las salvadoreñas. Un par de ojitos negros, cielito lindo. Y como dato curioso, les digo que a las salvadoreñas les llaman también guanacas, entonces Pedro Infante tuvo amores con muchachas guanaquitas. Y es que sí, señores, en 1952 Pedro Infante viajó al país centroamericano con motivo de hacer unas presentaciones en aquel territorio, ya que fue contratado para una gira, y fue recibido como toda una superestrella, con gente abarrotando los aeropuertos. Eres mi vida, Algo que ni siquiera, por ejemplo, Luis Miguel logra hacer hoy en estos días, pero Pedro Infante era una mega superestrella. Cuando llegó a El Salvador, dicen que todo el país se paralizó por completo y que las muchachas se desmayaban al verlo, y por supuesto que la multitud era tanta que era casi imposible tomarse una foto. Pero entre la multitud se asomaban unas muchachitas muy guapas, y es que mi querido Pedro Infante, aparte de buen cantante y buen actor, también tenía buen ojo para las muchachas. Y es que esas chicas salvadoreñas ese día usaron sus mejores atuendos para verse muy guapas y coquetas, y a ver si así podían siquiera recibir una mirada de nuestro querido Pedro. tener que olvidarte, viéndote así. Y déjenme decirles que algunas de ellas sí lograron su propósito, porque le llenaron el ojo a nuestro querido Pepe el Toro. Y es que para nadie es un secreto que Pedro Infante era varonil, un Casanova, y además era multifacético y, sobre todo, carismático a más no poder. Si su amor lo perdí para siempre. Era un fenómeno que hasta la fecha no tiene comparación, y era muy usual que las mujeres lo buscaran por su magnetismo y por su gran porte, ya que hacía mucho ejercicio. Y así fue cuando, el domingo, 29 de septiembre del año 1952, a las 7:30 de la mañana, el ídolo aterrizó en tierra salvadoreña. Aeropuerto de Ilopango, el simpático actor de cine y radio, Pedro Infante, estrella de la pantalla que goza de amplia estimación. Esta era la segunda vez que viajaba al país centroamericano, porque ya lo había hecho en una ocasión en 1950, donde también según cuentan tuvo una novia y se presentó durante una semana completa en el país, sobre todo en los teatros de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, que son las ciudades más importantes del país centroamericano. Cerca de 2 años y medio atrás, se había presentado en los teatros metropolitanos, deleitando al público. Te escondes, ya no sé ni qué decirte. El evento era transmitido por la radio salvadoreña en vivo, porque no toda la gente alcanzaba a agarrar boletos para ir a ver la presentación en el teatro. Entonces se organizó una cadena de radio para que todo el pueblo disfrutara de la presencia de Pedro Infante. También la sostengo. Y se dice que una chica salvadoreña muy guapa, muy guapa, destacaba entre todas las que estaban allí, y se le acercó a Pedro Infante con una libreta en mano a pedirle un autógrafo. A Pedro le impresionó la belleza de esta chica, y él se lo comentó al señor Santiago Begoa. Pensar que mi desprecio. ¿Y quién era este señor? Pues era el que lo había contratado, el empresario que lo había llevado a El Salvador, y le dijo: «Oiga, don Santiago, esta chamaca está muy guapa». Inmediatamente, don Santiago Begoa inició los trámites para poder contactar a la chica y decirle que Pedro Infante la quería conocer. Sigo llorando de rabia. Que muchas mujeres soñaban, y él dijo que muchas mujeres querían.
Y el amigo. El nieto. El nieto, ¿No el se amigo. acuerdan? La muchacha iba acompañada de su papá al evento y tenía 16 años de edad y según dicen, el señor le dijo que como así que la quería conocer. Y don Santiago Begoa le dijo que después, por la tarde, los invitaba a comer al restaurante del hotel donde se iba a hospedar Pedro Infante para que pudieran tener una conversación con el ídolo inmortal. Y así fue. Era su último deseo. El señor aceptó acompañar a su hija a dicha cena, siempre con la precaución y cuidando a su hija para que nada malo le pasara, ya que, dicho sea de paso, su hija era una jovencita y nunca había tenido novio. El empresario que había contratado a Pedro Infante fue inmediatamente con el cantante y le dijo: Mariachi canciones, así es como vi. Fíjate que la chica está acompañada de su padre y me han dicho que acepta la invitación para conocerte, pero el padre exige estar presente porque es una chica de casa y de buena familia, y que nunca en su vida ha tenido siquiera novio. A lo que Pedro Infante dijo: con mucho gusto, dile que se venga él y que se traigan a los hermanos y hasta la mamá, si quieren. Y así lo hicieron. Es mucho menos mujeriego, parrandero y jugador de lo que se ve en sus propias películas, no obstante que sí le gusta. La familia completa de la chica llegó al hotel donde Pedro Infante se estaba hospedando por esos días. Pedro Infante le dijo a los reporteros que estaban ahí, en ese lugar, que estaba muy feliz de estar nuevamente en El Salvador, y que la vez que había estado anteriormente ahí se había llevado un recuerdo muy bonito de aquellas tierras, y mencionó que el cielo, los paisajes y, por supuesto, las bellas mujeres, lo habían traído de regreso a este lugar. Del río pa' que tú puedas lavar. Y dijo que iba dispuesto a quedarse por más tiempo. Pedro Infante fue trasladado en un carro convertible, como si fuera el Papa, y a su paso los salvadoreños se detenían a saludarlo, y él respondía el saludo quitándose el sombrero. Horas más tarde tuvo su primera presentación en el Teatro Nacional, que, por supuesto, estaba a reventar, y después de esto fue a tomar sus alimentos en la cena donde acudió la guapa chica con toda su familia. Chofer y nada más. Sí, señorita, pero los choferes también tienen su corazoncito. Esta muchacha estuvo casi toda la semana conviviendo con Pedro Infante, siempre acompañada de sus señores padres, por lo que nada sucedió durante la semana de la presentación, pero la muchacha quedó enamorada de Pedro Infante. Y después de que Pedro Infante terminó sus compromisos laborales, se fue para México. Pero, ¿qué creen, amigos? No le hacen. Yo le pago todo lo que ellas consuman. A la semana ya estaba de regreso en El Salvador. Y llegó esta vez sin hacer mucha publicidad, porque su única intención era regresar al Salvador para ver a esta chica. Y entonces, ahí sí hubo más tiempo para el romance, ya que en la semana anterior estaba rodeado de reporteros, había muchas personas alrededor y estaban trabajando en la gira de Pedro Infante por la tierra del Salvador. Tierra linda, sultana, y que lleva por nombre Cireño. Pero esta vez, se regresó únicamente y exclusivamente para tratar a la muchacha. Pedro Infante le propuso llevársela a vivir a México, pero los padres de la chica no aceptaron porque la muchacha nunca había salido de su casa, y el padre le dijo a Pedro Infante que él aceptaba que se la llevara, pero si primero había casorio, lo cual complicaba las cosas. Espérate, te alivias. Casarse con su niña María, así es que ya lo saben. Porque, si mal no recuerdan, Pedro Infante ya era casado, y no se había podido divorciar de María Luisa León. Por lo que Pedro le dijo: mire, señor, yo me llevo a su hija para México, y le prometo que va a vivir como una reina. Con los hombres se les caen los pantalones. A lo que el padre le contestó: mi hija ya vive como una reina, porque yo le doy todo lo que ella necesita. Yo tengo mis negocios aquí en El Salvador, y mi hija no necesita dinero. Yo lo que quiero es que si se va a llevar a mi hija para México, sea con todas las de la ley, porque mi hija es mi princesa y nunca ha tenido novio. Cantando le hagan a uno el amor. ¿De veras te gustaría? Mucho. Ella no ha conocido hombre, por lo que a mí me gustaría que saliera de mi casa vestida de blanco. Así que Pedro Infante le dijo al papá que haría todo lo posible para poderse llevar a su hija con él, pero este señor fue muy astuto, porque, a sabiendas del gran poder económico de Pedro Infante, le puso a la mamá y a 2 hermanos para que no dejaran sola a su hija en ningún momento. La quiero porque me vale por 2.
Por lo que a Pedro Infante se le complicaron las cosas, ya que siempre que él llevaba a la muchacha a comer o a platicar, andaba con chaperones. Pero la chica era de una belleza extraordinaria, así que Pedro Infante no iba a desistir tan fácil, y sobre todo porque la muchacha le correspondía y no le era indiferente. Se besa primero y después estornuda. Entonces, eso le daba esperanzas a Pedro, que lo único que quería era tener el visto bueno de los padres para podérsela llevar con él a tierras mexicanas. Cuentan las personas que lo conocieron en esa época, que un día llegaron al gimnasio que estaba en el centro de El Salvador, que es de nombre Magaña, y qué sorpresa para ellos fue que encontraron a Pedro Infante haciendo ejercicio. ¿Conoces este pañito? Sí, ese pañuelo de Madirva. Imagínate que vas a un gimnasio y de repente te encuentras al ídolo del pueblo ahí, y se supone que Pedro Infante en esas fechas tendría que estar en México. Pero no, sorpresa para muchos fue que Pedro Infante andaba todavía por El Salvador, una semana después de que ahí había terminado su gira de conciertos. Más a mis ojos, pero quiero más a mis ojos. Y para muchos, ya después se volvió habitual ver a Pedro Infante en ese gimnasio, porque no lo vieron una sola vez, sino varias veces. También dijeron que lo miraban mucho en el billar La Dalia, que es el billar más antiguo de El Salvador. Eduardo, yo he cambiado de vida. Ahora soy un... Por ahí se le veía a Pedro Infante cuando llegaba a visitar a la muchacha de la cual te estoy hablando. Que no te voy a mentir, no sabemos el nombre, porque todo esto se manejó con mucha discreción. Se dice que Pedro Infante le ofreció al papá de esta muchacha ponerle una casa para él y su familia en México, para que pudieran ir a vivir junto a su hija. Pero Guito me dice que no. Entonces... Pues ahora no. Pero el señor tenía negocios en El Salvador, los cuales tenía que atender, y le resultaba un poco complicado mudarse a México solamente para estar al lado de su hija. Y como ya saben ustedes que los chismes vuelan, los señores después se enteraron de que Pedro Infante tenía una mujer en México, que era, para ese entonces, Irma Dorantes, y que también era jovencita. Una intensa presión familiar por haberse casado con Irma Dorantes cuando aún no finiquitaba su matrimonio con María Luisa León. Y eso les despertó la curiosidad de investigar un poco más al cantante. Y descubrieron que el cantante llevaba ya 3 mujeres, pero que no estaba divorciado de la primera, entonces este hecho hizo que ellos le dijeran a Pedro Infante que mejor dejara a su hija, porque ya se habían enterado de que él tenía muchos compromisos con otras mujeres en México. La Suprema Corte de Justicia anuló ese matrimonio ficticio que tuvo mi tía. Entonces, ¿por qué la agresión conmigo? Y fue por esa razón que Pedro Infante no se llevó a la salvadoreña a México. Pero durante aquellos años era frecuente verlo por aquellas tierras, por lo que no sabemos si después llegaba a verla a escondidas o con permiso de los padres, pero lo que sí es cierto es que llegó en varias ocasiones a El Salvador durante esos años. Hora a cobrar. Pues sí, a cobrar. Por fin llegó la hora. Y mucha gente lo miraba en el gimnasio y en los billares. Y como dicen muchos, esa mujer salvadoreña en verdad lo dejó cautivado. Pues ya la conoce usted, hombre, la suya ni se la pregunto. Pues claro, hemos tocayo. Una novia que Pedro Infante tuvo, y de la que casi no se habla, es Guadalupe López, quien fue, como quien dice, la primera novia del artista, cuando él tenía tan solo 17 años, y fue allá en su natal Sinaloa, con la cual tuvo una hija, pero no se casaron. Pero según lo que dicen, el actor se hizo cargo de la manutención de su hija primogénita. Con un romance en la que ella era Guadalupe López, su primera novia. Después de este romance fue que conoció a María Luisa León, con la que sí se casó, pero ella le llevaba 10 años de diferencia, y fue la que convenció a Pedro Infante de irse a vivir a México para conseguir más oportunidades de trabajo. Posteriormente conoció a María Luisa León, 5 años mayor que él, quien... Ya estando en el cine, a Pedro Infante se le relacionó con diferentes mujeres, como por ejemplo Blanca Estela Pavón, con quien hacía una pareja inolvidable, pero, según dicen, únicamente eran pareja en el cine, ya que se miraban más que como novios, como amigos, aunque pudiera haber existido algo entre ellos. Que será aprovechado si vino a bailar el sol. Pero desafortunadamente, Blanca Estela falleció el 26 de septiembre de 1949 en un accidente aéreo, cuando apenas tenía 23 años. Y es que, en esa época, a los actores famosos se les hacía fácil tener muchas mujeres.
qué mechuda. ¿A qué mechuda tan bonita? Me refiero a la burra. En primer lugar, no existía el Facebook, y muchas veces Pedro Infante decía que no era casado, que era soltero. Así que las que no se ponían al tiro, bien que les jugaba la vuelta, porque en ese entonces, para saber si un hombre era casado o soltero, pues tenían que ir a buscar los registros de las actas al Palacio Municipal. ¿Ves? Ni siquiera lo probaste, encima de que yo... Es que me tienes en engorda, ya no puedo más. No es como ahora, que buscas su perfil en Facebook y te das cuenta si es casado o soltero, ¿verdad? Y es que así lo dijo Lupita Torrentera, que cuando ella se puso de romance con Pedro Infante, tenía solamente 14 años, y no sabía que Pedro era casado. Después, la actriz Lupita Torrentera, cuando ella tenía solamente 14 años de edad. Ya estando embarazada, se dio cuenta cuando la mujer se la fue a hacer de tos. Pero ni modo, ya se habían comido la torta antes del recreo, así que ya era demasiado tarde. A mí, ¿quién será? ¿Quién será? Por alguna extraña razón, a Pedro Infante no se le hacía el romance con mujeres mayores, bueno, mayores de edad, por decirlo así, ya que la mayoría de sus novias eran jovencitas. Pero esto, quizás, lejos del rumor que se ha dicho de que a Pedro Infante le gustaban todas las chavitas, podría ser parte de su personalidad. Porque, según como dijo Silvia Pinal, Pedro Infante era como un niño grande, así, bien inocente. Era un ser maravilloso, era muy sencillo. Le gustaba comer, le gustaba las cosas que a mí me... Y conste que eso no solamente lo ha dicho Silvia Pinal, sino también lo dijo María Félix, quien afirmó que Pedro Infante se le hacía un poco tonto, pero quizá era porque la actitud de Pedro Infante siempre fue muy bromista y llevadera, y no le gustaba comportarse como un hombre adulto. Siempre andaba de juguetón, y era muy cariñoso con las personas. Ya sabrás que entre nosotros todo terminó. ¿Está bien? Entonces, esta actitud lo hacía ver como un hombre más joven de lo que era, y es posible que eso era lo que llamaba la atención de las muchachas jóvenes, quienes no lo miraban como un hombre adulto, sino como un jovencito. Como les repito, quizá era por su forma de comportarse. Déjame ver el mirar de tus ojos queridos. Según dijo la famosa actriz fallecida Miroslava, Pedro Infante, durante la grabación de Escuela de Vagabundos, se la pasaba haciendo bromas todo el tiempo. E incluso, hubo escenas que no estaban escritas en el libreto y que Pedro Infante se la sacó por debajo de la manga, como la escena donde Pedro la empuja en una fuente. Y cuénteme por qué le atizó. Quiso besarme a la fuerza. Según dijo, eso no estaba en el libreto, pero Pedro Infante, en forma de broma, la empujó. También Silvia Pinal dijo que Pedro Infante, en una ocasión, le escondió su automóvil y ella se tenía que ir a trabajar al teatro. Entonces, que Pedro Infante se ofreció a llevársela en su moto. ¿Qué quiere usted? Y así era Pedro, un hombre bastante juguetón. Y muchos son los que han dicho que cuando lo visitaban en su casa, a él le gustaba cortarles el pelo, o sea, que era un hombre bastante servicial y bueno para comer. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé si... Porque, según dijo Angélica María, una vez fueron a comer con Pedro Infante, y este les ordenó tanta comida que pensaban que era una bandeja para todos, pero Infante les dijo: no, esto es solo para mí, ahorita les traen a ustedes. Y que no eran platos, sino bandejas de comida. Muy sencillo. Le gustaba comer, le gustaba... Las cosas que a mí me gustan, le gustaban a él por coincidencia. Entonces, podríamos decir que Pedro Infante no era ese hombre con malas mañas, sino que era un hombre con actitudes de jovenzuelo. Y según lo que dicen, pues tuvo bastantes amores que no salieron a la luz, como por ejemplo, un romance con Carmen Sevilla, el cual duró poco. Según dicen algunos, podría haber más que una amistad entre ellos, porque la química fue bastante buena cuando se conocieron durante la película Gitana Tenías que Ser, en 1953. Aunque, por supuesto, Carmen Sevilla nunca confirmó el romance, solamente dijo que entre ella y Pedro Infante existía una relación profunda, pero que era de amistad. A desesperar. Me importas tú y tú.
Pero según dicen, Pedro Infante se escapaba varias veces a Mérida para estar con Carmen Sevilla, y que, según dijo ella, le encantaba platicar con Pedro Infante. Así que, hasta aquí, realmente no sabemos qué pasó. La que sí dijo que anduvo enamorada de Pedro Infante fue Elsa Aguirre. Tú me quisieras un poquito. Ella confesó que sí le gustaba Pedro Infante y que se le hacía un hombre guapísimo, pero que ella quería que Pedro Infante la tomara en serio y no como una mujer más, por lo que ella se hacía de rogar. Y según contó, un día Pedro Infante le robó un beso cuando estaba en su camerino, maquillándose, y ella le metió una bofetada, pero era para que a Pedro le costara un poquito y la tomara en serio. Oye, ¿es cierto que una vez te estabas maquillando y se acercó, te dio un beso y tú lo cacheteaste? No, pues sí, porque mi mamá nos decía antes. Porque si no, según dijo ella, entonces Pedro la iba a ver como una mujer con la que él podía jugar y no se casaría con ella. Pero la relación no se dio, porque a Pedro Infante le gustaba siempre andar jugando y entonces las mujeres pensaban que él no se estaba tomando en serio la relación. Y fíjese, mis queridos suscriptores, que hay una anécdota bien curiosa y bastante chistosa por cierto. Ojos por leer. Pero ahorita en mi juventud no. Entonces Jorge dijo, pues... Y es que resulta que había una actriz que estaba enamorada de Pedro Infante e incluso lo fue a buscar al teatro para conocerlo, y esa actriz era conocida como la Chula Prieto, quien después trabajó con Pedro Infante en Las Mujeres de mi General. Pues resulta, amigos, que cuando esta mujer llegó a buscar a Pedro Infante al teatro, el cantante se había ido a almorzar, por lo que no estaba disponible. Si me comparo con ella, pues veo que yo no valgo nada. Ella sí. ¿Y quién creen que salió a atenderla? Pues nada más y nada menos que Germán Valdés Tintán, quien era, según los que lo conocieron, un buen conversador. Y le dijo: no está Pedro Infante, pero estoy yo. ¿En qué la puedo ayudar? Y según dice la misma Chula Prieto, respondió: no, es que yo quería conocer a Pedro. Pues yo soy soprano. Pero Tintán se las ingenió para hacerla reír y así conquistarla. Sí, amigos, lo que escuchan. Tintán fue novio de la Chula Prieto, pero en realidad ella fue para buscar a Pedro Infante. Y no sabemos si lo haya ese día, y a lo mejor estaríamos hablando de que la Chula Prieto fue novia de Pedro Infante. Te hablé sin que me oyera. Aunque no sabemos si, después de que conoció a Tintán, por ahí entre los sets de grabación se dieron sus besitos o algo por el estilo, eso no lo sabemos, pero es posible, porque la Chula Prieto estaba enamorada de Pedro Infante. ¿Y usted quién es? Yo soy Tintán. ¡El de las vistas! Y bueno, amigos, hasta aquí los dejamos con este nuevo video de Tutoriales Gerberín. Espero que el video les haya sido sobrado, y si el video les gustó, como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido, además de que ustedes no se pierden ninguno de nuestros interesantes temas. Y ya sin más que decir, nos vemos en una próxima ocasión.